de Santiago. Hoy finalizamos con el capítulo 2, nos quedan 3 capítulos más. Y la semana pasada, y bueno, un pequeño resumen de lo que hemos hablado, es que hemos hablado que el creyente maduro en Cristo no solamente es paciente durante las pruebas, sino que refleja a Cristo en medio de las pruebas que está viviendo. Hablamos también que este creyente maduro supera la tentación y no permite y no deja que el pecado crezca en su vida. Es una de las cosas que hemos hablado. Muchas veces quedamos en pecado, nos equivocamos, tenemos debilidades, pero no permitimos que ese pecado crezca en nuestras vidas. Hablamos también de que el creyente maduro en Cristo practica la verdad, es decir, oye la palabra y la pone en práctica. Creo que es un poco la constante de este libro de Santiago, hablándole a los creyentes de tantas cosas que oímos, conocemos, venimos a la iglesia, oímos la palabra, hacemos devocionales, nos sabemos los versículos de memoria. Creo que la pregunta es ¿cuánto de eso ponemos en práctica? A veces pues no se trata de cuánto sabes de Biblia, sino cuánto de eso que sabes lo estás poniendo en práctica en tu vida, ¿no? Porque no sirve de nada leer la palabra, sabernos todos los versículos de memoria, saber toda la teología, pero sabes, tu vida no refleja esa palabra. Entonces el cristiano maduro pone en práctica la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver de que también el cristiano maduro tiene una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida. Tu fe tiene que generar un cambio de vida para ti. Si no hay cambios, te tengo que decir que tienes que analizar qué está pasando con tu fe. Y una de las cosas que hablamos la semana pasada es que a las personas inmaduras les gusta hablar de sus creencias, pero en cambio a la persona madura le gusta manifestar su fe. Y me gusta cómo Santiago va poniendo como un layout de todo en orden. Es como un efecto dominó. Habló de que el cristiano maduro tiene que aplicar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la fe. El cristiano maduro tiene que manifestar su fe. Y si no estamos manifestando nuestra fe, tenemos que entrar a analizar. Y ahorita vamos a ver lo que nos habla Santiago en este libro acerca de la fe. Y hay una gran diferencia entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Tú puedes decir muchas cosas, pero realmente de lo que tú tienes en tu corazón se va a ver reflejado es en tus acciones, no en lo que tú puedas decir. Tú puedes decir muchas cosas. Y creo que un ejemplo muy bueno de esto es, por ejemplo, las personas, o una mujer o un hombre, cuando está tratando de conquistar a alguien, ¿cierto? Conoce a la persona, digamos, un hombre le parece muy linda, empieza a conquistarla, le empieza a decir esto, lo otro, le baja las estrellas, la luna, el cielo, todo. Está hablando y hablando, diciendo. Y de pronto al principio está actuando todo lo que dice. Pero ¿qué pasa cuando pasan 6 meses y ya son novios? ¿Sigue actuando todo eso que prometió y dijo que era o que no era? ¿Cierto? Pasa muchas veces. Decimos mucho, pero a la hora de hacer no reflejamos eso que decimos. Y el creyente inmaduro es aquel que habla de su fe, dice yo voy a la iglesia, yo soy parte de Misión Vida, yo soy cristiano por 30 años, yo me conozco toda la Biblia, pero a la hora de practicarlo no se le ve reflejado en sus acciones. Entonces, ¿qué clase de fe es esta? Entonces, yo puse el ejemplo, no sé, en sus países, y hablé del puro tilín, ¿sí? Puro bla, bla, bla. Las personas que venden paletas, por ejemplo, les hablé que en Colombia van con su carrito de paletas, van vendiendo paletas y tienen una campanita y tilín, ¿sabes? Y muchas personas son puro tilín, ¿sí? Puro bluff, pero a la hora de actuar y cuando se destapa el carro, no hay ninguna paleta. O están las paletas feas, no las ricas que a mí me gustan. Y uno de los puntos difíciles de los que nos habla Santiago y que usa como ejemplo para ilustrar esto es nuestras relaciones. Es clave. O sea, cómo manifestamos nuestra fe y cómo manifestamos la palabra de Dios con acciones con las personas alrededor nuestro. El reto más grande nuestro como cristianos son nuestras relaciones. Lo que el enemigo más ataca son los matrimonios. El enemigo ataca a la familia, tu relación con tus hijos, con tu hija, la relación con tus padres, la relación con las personas a tu alrededor. ¿Cómo manifestamos nuestra fe? En la manera en que nos relacionamos con los demás. Pero yo conozco muchos cristianos que tienen pésimas relaciones y que tratan súper mal a todo el mundo y que no están expresando a Cristo en sus relaciones. Y eso es lo que nos habla Santiago. Santiago, en la primera porción del capítulo 2, nos exhorta a practicar la palabra de Dios. Y él expone un escenario donde entra una persona rica, una persona pobre a una iglesia y hay que ver cómo los trataron.
hubo un trato diferente para cada uno de ellos. Digamos que este es el ejemplo que Santiago pone, pero esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Y en el versículo 4 él hace una pregunta retórica, dice: esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por sus malas intenciones. Oigan, es que nosotros portamos malas intenciones dentro de nosotros. Si no es por el Cristo que portamos, si no es por la palabra de Dios, estamos llenos de malas intenciones. Y aún así, con la palabra de Dios, todavía dudamos y todavía tenemos situaciones donde esas malas intenciones entran a actuar por nosotros en diferentes situaciones. Y eso es lo que nos está hablando Santiago. Y hoy día es el gran problema que tenemos. Todas las cosas que hacemos son motivadas por algo. La pregunta que te debes hacer como un creyente maduro es: ¿qué está motivando lo que tú haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué eres buena gente con la gente? ¿Por qué tratas mal a la gente? ¿Sabes? ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Qué motivación hay detrás de esto? Y una de las cosas que hablamos es que tenemos que ver a los demás y de la misma manera que Cristo nos ve a nosotros y como Cristo los ve a todo el mundo. El amor cristiano es tratar a los otros de la misma manera que Dios me ha tratado a mí. Eso es lo que hace un creyente maduro. Y el amor cristiano es la manera en que yo puedo expresar a Cristo en mis relaciones y con los demás. Entonces creo que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿qué estoy expresando yo? ¿Qué están viendo los demás de mí? Y ojo, es grave porque muchas veces en la iglesia expresamos a un Cristo y en nuestro trabajo expresamos un Cristo completamente diferente. Es más, no expresamos a Cristo. Entonces, ¿qué estamos expresando? Y una de las cosas que dije la semana pasada, que por lo menos a mí me encantó y lo tengo anotado y lo tengo en mi agenda y en mi agenda personal, es que el amor siempre edifica y el odio siempre destruye. Y tú tienes la capacidad y la posibilidad hoy de construir, pero muchos de nosotros por nuestra inmadurez estamos destruyendo. ¿Y saben qué es lo grave? Están destruyendo a veces sus propias familias, sus matrimonios. Estás destruyendo la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus amistades. Tú tienes la capacidad dada por Dios para poder edificar y no de destruir. Y el amor es lo que edifica, y eso es lo que vamos a hablar hoy. El título de la enseñanza hoy es Una fe dinámica. Y lo puse esa palabra dinámica, pero en realidad es una fe muerta lo que nos habla Santiago. Y la doctrina de la fe es clave en la vida cristiana. Creo que es la palabra más usada por los cristianos, ¿cierto? Fe, la hemos oído 1000 veces. Fe. El pecador es salvo por fe. Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y vamos a entrar a analizar esto más adelante. Ojo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hemos entrado en un falso entendimiento de que mi fe no requiere de obras, porque leemos este versículo y lo malinterpretamos. Pero la realidad es que la fe tiene que ir acompañada por obras, si no es fe muerta. Sino que como leemos esto, no tiene que tener obras, no es por obras. Yo puedo tener fe y no tengo que tener obras. Yo puedo actuar como quiera, puedo decir lo que quiera, puedo manejarme como yo quiera y no pasa nada. Pero vamos a entrar a eso, espérense un momentico, más adelante. El creyente, estamos llamados por Dios a andar por fe. 2 Corintios 5, 7 dice: pues vivimos por lo que creemos, es decir, por fe, y no por lo que vemos. Un creyente maduro camina por fe y no por lo que oye, no por lo que ve, no por lo que puede tocar, no por la circunstancia. Y desafortunadamente en nuestra inmadurez muchos de nosotros caminamos es por nuestros sentidos y no por fe. Cuando el Señor nos está llamando a caminar por fe, a que todas las áreas de tu vida sean tocadas por tu fe, pero somos como selectivos. Mi fe va a entrar de pronto en mis finanzas, ¿sabes? Voy a manejar mis finanzas según la palabra de Dios, pero ¿sabes? Creo que mi matrimonio lo va a manejar como yo quiero. No voy a permitir que mi fe influencie mi matrimonio. Que las obras que la fe que tengo, las obras sean influenciadas por la fe que porto en mi matrimonio. Entonces un cristiano maduro camina por fe. Y una vez oí una frase, y no me acuerdo, la anoté y la voy a parafrasear, y estuve buscando y no me acordé quién, un autor cristiano que dijo algo que me gustó mucho, que dice que toca creer, tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. La fe es un acto de obediencia. Entonces, a mí me salen un par de preguntas desarrollando ese tema. Entonces, pregúntate, ¿cuál es la fe que salva a una persona? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Es necesario hacer buenas obras para salvarme?
muchas personas y hay muchas líneas de pensamiento y de creencia y de filosofía con ese tema de que si las obras nos salvan. Hay cristianos que piensan que se salvan por obras. Hay cristianos que piensan que la salvación se pierde y que la salvación se pierde por obras. Entonces, puedo hacer el análisis que si hoy tuve un buen día, ¿sabes? Me porté bien, traté bien a todos, no pequé, estuve bien y desafortunadamente tuve un accidente y me morí, entonces me voy al cielo, me salvé. No, la salvación es tuya. Como consecuencia de mi salvación es que vienen las obras. Y vamos a hablar de eso más adelante. Otra pregunta que saqué es, ¿cómo puede saber una persona si está ejercitando una verdadera fe o una fe dinámica? Y entonces Santiago nos habla de dos clases de fe. Primero está la fe muerta y segundo está la fe dinámica. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la fe muerta primero. Pero para eso vamos a ir al libro de Santiago. Continuamos en el capítulo 2. Seguimos en la segunda porción de este capítulo 2, que es del 14 al 26. Y me tienen que tener paciencia porque sí tengo la voz como afectada. Dice así: amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tienen qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? ¿Cómo pueden ver por fe por sí sola no es ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, no se nos aclara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y entonces ahí es lo que les hablaba al principio. Tenemos este concepto de que somos salvos no por nuestras acciones, no por nuestras obras. Entonces no tiene que haber o involucrarse buenas obras. Pero claramente Santiago nos está hablando de que un cristiano maduro que tiene una fe viva y una fe dinámica requiere de buenas obras. Y entonces la fe muerta, los que tienen fe muerta son personas que sustituyen las palabras por los hechos. Se enfocan en las palabras, hablan y hablan y hablan, pero sus hechos no demuestran eso. Conocen todas las expresiones bíblicas, vienen a la iglesia, son personas religiosas, se saben la Biblia, todos los libros, todos los versículos, van a grupos de vida, vienen a la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que venir a la iglesia y a los grupos de vida esté mal, ¿sí? Entiendan el contexto y hacen todo esto, pero sus acciones no reflejan nada de eso. La fe muerta es sustituir palabras por hechos. Es que su hablar y su andar no concuerdan. Hay una desconexión. Hagan de cuenta un cable entre mi fe y entre lo que hago. Y cuando hay una desconexión, cuando se corta ese cable, entonces tus acciones no están reflejando tu fe. Y se equivocan al pensar que todas las buenas obras, sí, aparentemente son buenas obras, pero realmente no están reflejando lo que ellos creen. Es una ilustración sencilla la que nos hace Santiago, donde viene una persona pobre a la iglesia y la persona habla, dice, pero no hace. Vean tan interesante lo que dice esto. Y después dice en el versículo 16: y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Y pregunta:
¿para qué sirve? Y esto ya nos está hablando de que sí, estoy en la iglesia, creo algo, es más, hablo y le digo, aliméntate, cuídate, ¿sabes? Protégete, pero ¿qué hizo la persona? Es que cuando yo realmente tengo una convicción y creo algo y tengo fe, eso tiene que ser reflejado con mis acciones, tiene que haber algo que me empuja a hacer las cosas. Y esta persona no hizo eso, y eso es una fe muerta. La persona llegó hambrienta, llegó desnuda y se fue hambrienta y se fue desnuda y no pasó absolutamente nada. Nuestra fe tiene que ser una respuesta a la vida, a las situaciones de la vida. Y la pregunta que te hago hoy es: ¿cómo estás respondiendo frente a las situaciones difíciles de la vida? ¿Estás respondiendo con una fe muerta o estás respondiendo con una fe dinámica? ¿Tus acciones están reflejando que tienes un Dios poderoso o tus acciones están reflejando que no tienes un Dios? ¿Qué estás reflejando frente a la vida? Y si no hay una respuesta o no es la respuesta correcta, creo que te tienes que preguntar hoy si de pronto tienes una fe muerta. Y como creyentes maduros estamos en la obligación de ayudar a las personas necesitadas. Y digamos que esto de la ayuda al necesitado es el ejemplo que pone Santiago, pero esto aplica, ese es un ejemplo, pero esto aplica a todas las áreas de nuestra vida. Y por ejemplo, ayer eso era lo que estábamos haciendo. ¿Quiénes pasaron acá por la venta de garaje ayer que tuvimos? Creo que la gran mayoría estuvieron por acá. Fue un éxito y quiero aprovechar a todo el equipo de Misión Vida Ayuda que estuvieron acá desde las 6 de la mañana, días antes, sirviendo, sudando, corriendo, esforzándose, porque aunque no lo crean, el esfuerzo que se hace, y lo hablábamos ayer, es enorme. Tener que organizar todas esas cosas, sacarlas, darles precio, o sea, es un esfuerzo muy grande. Pero vean que nuestra fe y lo que creemos y lo que dice la palabra de Dios está reflejándose con nuestras acciones. Lo que creemos y lo que portamos adentro se está expresando en ayudar a las personas. En este caso, en ayudar a estos niños en el Chocó que ven ahorita ustedes en los anuncios. Y yo le hablaba al equipo ayer al final de esta gran bendición que tuvimos de poder hacer esto. Y es que esto es una expresión de amor. Estamos expresando nuestra fe. Les dije, este es el fruto de su esfuerzo. Puse esas palabras. Es fruto, porque el fruto es vida. Gálatas 5:6 dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante que es la fe que se expresa por medio del amor. La fe se tiene que expresar. La fe se tiene que expresar. Y si tú depositaste ya tu fe en Cristo y crees que Jesús es tu Señor y Salvador, esa fe se tiene que expresar por medio del amor. Tiene que incomodarte. Lo que hicimos ayer fue eso, ser de bendición para otros niños, pero por lo que creemos, por nuestra fe, por lo que dice la palabra de Dios. Y cada vez que tú y yo tengamos oportunidad de ayudar a otros, tenemos que ayudar a las personas a nuestro alrededor. La madurez espiritual nos lleva y nos obliga a ser de bendición para las otras personas a través de nuestras acciones. Entonces creo que una muy buena pregunta que tú te puedes hacer hoy, si de pronto estás pensando, ¿será que mi fe es muerta o es una fe viva? ¿Las personas a tu alrededor están siendo bendecidas por tu vida y por tus acciones? Creo que eso es un buen examen para preguntarme yo. ¿Tú crees que tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, la gente a tu alrededor está siendo bendecida con las cosas que tú haces? ¿Eres de bendición para la vida de ellos? Y si sí, bueno, entonces estás expresando tu fe. Nuestra fe debe tener como consecuencia obras prácticas. Es que a veces complicamos mucho este tema de la fe. Son obras prácticas, ¿sabes qué? Trata bien al mesero, el que te atiende en el restaurante. Sea amable, sonríele a alguien. Me pasó el otro día, yo no sé si les conté, iba manejando, de pronto le conté a un grupo, iba manejando y me cerró un carro y pero me cerró que casi me estrella. Me tocó salirme, me tocó montarme como al andén. Y entonces era una señora que me cerró y yo me puse bravísimo. Y cuando la señora para más adelante, era una señora ya de edad, y la señora frenó en la mitad de la calle, bajó la ventana y me hacía así que me sentí, entonces le sonreí y le dije: tranquila, nos pasa a cualquiera. Y seguimos derecho. ¿Sabes? Sonreírle a alguien que te cerró no te cuesta nada. Es expresar tu fe en un acto sencillo y práctico. ¿Sabes? A veces pensamos que las obras, lo más espiritual son las cosas, ¿sabes? Pararse acá a predicar. No.
Tú puedes expresar a Cristo y expresar tu fe con las cosas más sencillas y más prácticas en tu vida. ¿Sabes qué? Cuando tu esposo o tu esposa te ofenda, sonríele y perdónalo. Cuando te vas a dormir y te sientes ofendido, aunque te cueste y te duela, yo sé que es difícil, pero es práctico. Dale un beso y dile, a pesar de que estemos peleando, te amo. Y te acuestas a dormir bien con tu esposo o tu esposa. Es difícil, es un reto, pero eso es expresar nuestra fe empezando con la gente más cercana a nosotros. Pero ¿cómo podemos ser una iglesia que expresa a Cristo si ni siquiera con la gente más cercana a nosotros somos capaces de expresar nuestra fe? Es que es un reto diario y un reto práctico. El versículo 14 nos hace una pregunta: ¿puede esta clase de fe salvar a alguien? Y el versículo 14 dice: amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra, ojo, con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? La fe nuestra debe traer como consecuencia obras prácticas. Tu fe tiene que manifestar a Cristo y las buenas obras. Y el versículo más adelante, el 17, dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Santiago. A menos, ojo, que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Tú puedes decir que tienes fe, pero si tu fe no tiene buenas acciones y no produce buenas acciones, es una fe muerta y es una fe inútil y es una fe estéril que no produce fruto, ni produce vida, ni bendice a nadie a tu alrededor. ¿Qué fe estamos teniendo? El otro día fui a almorzar, creo que con mi mamá, y mi mamá pide siempre una pasta que le gusta mucho, y en ese restaurante decía que era spicy. Entonces, cuando le pregunté a la mesera que si podía poner el picante al lado donde side, me dice: no, ya lo preparan junto y viene todo junto, no se puede dividir. Y nos ha pasado en muchos restaurantes que vamos donde queremos poner algo aparte, pero dice: no, ya el chef tiene eso mezclado, no se puede. Y de otra manera, esto de la fe con las obras es parecido. Hagan de cuenta una salsa donde está la fe, están las obras, y no puede ir una sin la otra. ¿Sabes? Si tienes fe, tienes que tener buenas obras. Tú no puedes separarlas. Tú no puedes decir: ¿sabes qué? Tengo fe, pero las obras on the side. No se puede. Es un plato unido, es un plato junto. La verdadera fe, ojo, la verdadera fe en sí misma siempre trae vida y produce buenas obras. La fe trae vida y esa vida tiene que producir buenas obras en tu vida. Y el gran teólogo Juan Calvino dijo esta frase: es la fe sola, ojo, la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. La fe viene acompañada por buenas obras. Y la persona con una fe muerta no ha tenido una experiencia personal con Dios, y quizá lo que ha tenido es una experiencia intelectual. Y creo que es un gran problema que muchos cristianos, específicamente que llevan años en el evangelio, sufren. ¿Saben? Se acostumbraron, nacieron desde pequeños en el evangelio, 30, 40 años crecieron en la iglesia, se conocían la Biblia de Génesis, Apocalipsis, te la recitan, todos los versículos de memoria. Y a la larga, ¿de qué sirve eso si su fe no está siendo expresada? No sirve de absolutamente nada y se nos convierte en una fe intelectual. Hay mucho intelecto, hay mucho conocimiento, pero hay poca aplicación de esa información que tenemos. La fe sin buenas obras está muerta. Si nos vamos a llevar a algo hoy, es eso: la fe sin buenas obras está muerta. Y ojo, pero la fe en Cristo trae vida y, ojo, trae crecimiento y trae fruto. Tienes que preguntarte: ¿hay crecimiento en mis finanzas? ¿Hay crecimiento en mi matrimonio? ¿Hay crecimiento en mis relaciones? ¿Hay crecimiento en las diferentes áreas de mi vida? Y de pronto, si no hay crecimiento, te tendrás que preguntar: bueno, quizá las buenas obras que debería estar expresando no las estoy expresando, porque cuando realmente tenemos una fe que expresa las obras que Dios nos llama a expresar, eso trae crecimiento. Olvídate. Es un proceso, sí, y va a tomar tiempo, sí, y de pronto caemos, sí, pero crecimiento hay y fruto hay. De pronto no es un aguacate gigante o una papaya gigante, pero empieza con una papayita pequeña, un aguacate pequeño, pero fruto hay. Tiene que producir fruto y tiene que producir vida, y eso requiere de esfuerzo. Es que las obras requieren de esfuerzo, les hablaba ahorita. Creo que para los que están casados saben lo difícil que es cuando uno está orgulloso y la persona te ofendió y se van a dormir y lo último que quieres es decirle: ¿sabes qué? Te amo, te quiero, te perdono, no pasa nada, y te duermes bien. Creo que se ríen porque saben lo duro y lo difícil que es eso. Perdonar a alguien que te ofendió es terrible, es un esfuerzo. Pero entonces ayer le decía eso al equipo: vean el fruto de su esfuerzo.
Cuando te esfuerzas, eso trae fruto y el fruto trae vida. Si tú quieres experimentar vida y fruto en áreas de tu vida, empieza a esforzarte por empezar a hacer las obras que Dios te ha llamado a hacer. Y hay que tener cuidado con esto que les hablo de la fe, que solo se enfoca en lo intelectual. Tenemos que enfocarnos en seguir a Cristo y permitir que Él nos vaya transformando poco a poco. Y diría yo que de una otra manera hay una fe, antes de entrar a ver la fe dinámica, hay una fe intermedia. No la puse como un punto, pero sí quiero tocarla un poco. Y esta fe intermedia tiene intelecto, pero también está compuesta de emociones. Es una fe emocional. Y muchas de las aparentes buenas obras que pueden verse se pueden camuflar como buenas obras, pero realmente son buenas obras basadas en tus emociones. Y se puede confundir con una fe viva o con una fe dinámica, pero no lo es. Está basada y originada en nuestras emociones. Entonces, hay conocimiento, ¿sabes? Y puede llegar una emoción. Fuiste a un grupo de vida, llegaste a la iglesia, oíste una palabra, te sentiste motivado y dijiste, voy a cambiar. Y en tus emociones empezaste a hacer cambios y ajustes de pronto, pero no estaba originada en tu fe, estaba originada en tus fuerzas y en tus propias emociones. No estaban originadas en Cristo. Y empezamos a hacer cambios aparentemente temporales, pero eventualmente esos cambios temporales vas a volver y vas a regresar a hacer lo mismo que eras y a hacer lo mismo que estabas haciendo. Y nos pasa todo el tiempo. Hacemos cambios emocionales, pero no son genuinos. Y les pongo un ejemplo, la dieta. Se está acabando el año, ¿no? ¿Quiénes cumplieron con lo que dijeron al principio de año? Sí, estuvo como corto este año, ¿no? Por eso no cumplí mi meta. Pero les voy a dar por un ejemplo que es verdadero y de verdad pasa. Creo que la mayoría de nosotros, se acaba el año y nuestra meta es ser más saludables, comer mejor, bajar de peso, ir al gimnasio, tener mejores hábitos, dormir mejor, qué sé yo. Wellness, queremos ser mejores, ¿cierto? Y nos ponemos eso de meta. Algunos hasta lo escribimos en papeles, ¿sabes? Como que yo creo que con los jóvenes hacíamos mucho lo de que hacíamos la fogata siempre al final del año. Todos anotábamos y lo quemábamos para que nadie supiera cuáles eran esas metas. Entonces, por ejemplo, yo me puse a principio de este año, voy a ser más saludable, esta vez sí voy a ir al gimnasio, le voy a meter con todo, no más, Esteban, ya, no más. Y mucho de eso es basado en las emociones. O sea, no es algo genuino, no es algo que está arraigado en Esteban, es que yo, no, es emocional. Se acabó el año, ¿sabes? De pronto viste una foto tuya y dijiste, uy, no, estoy gordo. O de pronto alguien te hizo un comentario y te tocó las emociones. Y entonces el cambio está originado es en algo de emociones, no en algo real. No es que adquiriste conciencia de, no, estoy mal, no. Tengo conciencia que quiero ser más saludable, quiero cuidarme, quiero vivir más, quiero esto, quiero otro. No hay una conciencia real, es en pura emoción. Entonces arranca el año y logramos hacer ajustes y cambios. Entonces pareciera que fuera un cambio real, ¿cierto? Porque es que al principio diferenciar el cambio real del cambio genuino es difícil, porque cambio es cambio. ¿Sabes dónde está el diferencial? Cuando el cambio se empieza a sostener y se convierte en quién soy yo y no simplemente en algo que yo hago. Y en mi caso, es que ¿por qué me echaré al agua? Vean, yo les digo algo, yo soy buen pastor porque yo me echo al agua y yo hasta quedo mal contar, darles a ustedes buenos ejemplos. Armé un gimnasio en la casa de mi mamá, en el garaje. Gasté plata, harta plata. Puse un gimnasio, compré bicicleta, compré el de remar ese así. Y este año, este es mi año, ¿sí o no? Y mi mamá usa el gimnasio y yo no. Armé un gimnasio, soy buen hijo, por lo menos. Pero el cambio no vino en mí por quien soy yo, no. Vino por una emoción del momento, ¿saben? Y a muchos nos pasa eso. Hay un intelecto, yo sé que tengo que ser más saludable. O sea, me emocioné por algo que pasó a final de año, porque todos ¿saben? Anotamos que queremos mejorar. Y llegó esa emoción y empezó el cambio. Y sí, el primer mes estuve juicioso y empecé poco a poco a comer paletas, a no ir más al gimnasio. Y ya dejé de ir al gimnasio. Y no hubo cambio. ¿Saben por qué? Porque no había convicción. Es que cuando tú tienes fe, tú tienes convicción. Y cuando tienes convicción, obras en base a esa convicción. Si tú realmente estás seguro de algo y lo crees, tu actuar tiene que reflejar eso. Yo no creo que alguien esté seguro y convencido de algo y no lo haga.
Y yo pongo ejemplos, pero realmente ilustro esto. Si yo ahorita les dijera que, y vean, tengo la seguridad, ustedes están seguros que si invierten $1,000 en este stock, se van a ganar $100,000. Si ustedes creen que eso es verdad y están seguros de eso, invierten los $1,000. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué pasa cuando no hay convicción, cuando no estoy seguro? Pues no lo hago. Y en nuestro andar cristiano y en nuestra vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Hay una inseguridad, no hay convicción, creemos que tenemos fe, pero si realmente tenemos una fe real, genuina, con convicción, ¿sabes? Vas a actuar de acuerdo a eso que crees porque estás convencido que es la verdad. Y tenemos que preguntarnos qué tipo de fe tenemos. Y eso lo estuvimos hablando en los grupos de vida. Ojalá para los que no han podido asistir a un grupo de vida esta semana se conecten. Estuvimos hablando de los cambios. ¿Sabes? Hay cambios externos que pareciera que estamos cambiando, pero el cambio verdadero es un cambio interno, es en quién soy yo. Y ahí es donde entramos a una fe dinámica. Vean, si me paso no es mi culpa, no me pusieron el reloj, no sé cuánto vamos. ¿Vamos bien? Ok. El segundo punto es una fe dinámica. Y la fe dinámica es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida, no en un cambio de lo que hago, es en un cambio de vida, es en quién soy yo. La fe dinámica está fundamentada en la palabra de Dios y no en mi intelecto ni en mis emociones. Fundamentada en la palabra de Dios. Mejor dicho, es un cambio en mi ADN. Yo acá creo que una vez hablé que cuando pequeño una de mis historias favoritas era la historia de Lambert el león valiente. ¿Quién sabe esa historia? Yo qué historias leía. ¿Nadie conoce la historia de Lambert el león valiente? Perfecto, se las voy a echar entonces. La historia de Lambert el león valiente es una historia de niños, era un libro. Y la historia de Lambert el león valiente era mi favorita, ¿te acuerdas? Era que llegaba la cigüeña a un rebaño de ovejas y se confundía, y en vez de dejar una oveja, dejaba un león. Y entonces este león desde pequeño se criaba con un grupo de ovejas y era un león, pero actuaba como oveja. Y se burlaban de él. Y entonces, claro, él no podía hacer lo que las ovejas hacían. Era chistoso porque era un león gigante, ¿saben? Pero actuando como oveja. Y entonces un día llega el lobo. Y este león era cobarde. Él no sabía que era un león. Él pensaba que era oveja porque se crió entre ovejas y porque entonces actuaba como oveja. Entonces él creía que era una oveja. Entonces un día llega el león a comerse el rebaño. El lobo. El lobo llega a comerse y ataca a la mamá de Lambert. Y entonces Lambert se asusta y se esconde. Y en ese momento pasa algo en él que, claro, por su ADN, por quien es un león, se le sale el león y va y ataca al lobo y salva a la mamá. Y al final se convierte en el héroe del rebaño, siendo un león, pero actuando como oveja. Y el tema con esto que les digo es que, aunque Lambert se crió como oveja, siendo un león, y aunque actuaba como oveja, y aunque parecía una oveja, siendo un león, en su ADN él era un león. Y en tu ADN tú eres un hijo de Dios. Y aunque muchas veces actuamos como no hijos de Dios, en tu ADN, en tu esencia pura, eres un hijo de Dios. Y de pronto hay momentos y hay situaciones donde no te sientes como un hijo de Dios, porque eso es lo que hace el diablo, Satanás, con el pecado. Te hace pensar y te hace creer en tu core, en tu propia esencia, de que no eres un hijo de Dios. Pero te tengo que decir hoy, tú eres un hijo amado de Dios. Ese Dios que nunca cambia, ha estado, está y siempre estará contigo. Y ese es el tema nuestro, permitir que como Lambert ese ADN salga. Hay momentos donde no, nos asustamos y nos escondemos y nuestras acciones no reflejan ni nuestra fe ni quiénes somos. Pero en circunstancias a veces sí sale como que la fe y como que si yo soy un hijo de Dios. Y nuestro reto diario es ser Lambert, es todos los días ser un león y actuar como león y actuar como hijos de Dios. Pero es que la fe viva, la fe dinámica involucra mi identidad y mi voluntad. Es que nos falta a veces como voluntad. La mente entiende la verdad, el corazón desea la verdad, pero la voluntad es lo que me permite a mí actuar la verdad que ya conozco y que quiero actuar. Y creo que como hijos de Dios nos falta mucha voluntad. Conocemos la verdad, genuinamente en el corazón queremos actuar la verdad, ¿saben? Porque nos sentimos mal. El Espíritu Santo muchas veces, después de que actuamos en no verdad,
nos sentimos mal, ¿cierto? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué hablé así? Entonces nuestro reto es tener voluntad para que en los momentos difíciles actuemos la verdad y podamos ser expresión de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y la fe verdadera tiene que conducir ¿a qué? A la acción. Y uno de los grandes problemas que enfrentamos es esa desconexión en ese proceso que les hablé. Tenemos conocimiento, nuestra mente conoce la verdad, en nuestro corazón deseamos hacer la verdad, deseamos actuar bien, pero la desconexión está en cuando tenemos que actuar en los momentos que nos retan y que son difíciles para nosotros. Y por eso es que muchos de nosotros tenemos cambios temporales fundamentados en las emociones, pero ojo, no son cambios reales, son cambios en nuestras fuerzas. Por eso es que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestros cambios tienen que ser fundamentados en Cristo y no en tus fuerzas. En tus fuerzas vas a cambiar temporalmente, así como hice yo con el gimnasio, pero eventualmente vas a dejar de ir al gimnasio, porque los cambios profundos, genuinos y reales son fundamentados en Cristo. Permite que Cristo entre a tu corazón y empieza a tocar las diferentes áreas de tu vida. Empieza a transformarte, a cambiarte, tu mal genio, lo que sea que tu debilidad tengas, tu pecado. Deja que Cristo te conforme. No es en tus fuerzas. La fe dinámica no es intelectual, no es un sentimiento emocional, es la obediencia a la palabra de Dios. Si queremos tener una voluntad inquebrantable y que nuestras obras reflejen nuestra fe, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La fe dinámica no es un evento aislado, es algo que perdura para toda la vida y produce obras. Y creo que el ejemplo bíblico, el mejor, me encanta Santiago porque nos ilustra esto, pero nos da ejemplos bíblicos. El ejemplo de Abraham. Yo me acuerdo cuando pequeño, cuando estudiábamos los personajes de la Biblia, Abraham es conocido como ¿qué? El padre de la fe. Y vamos a leer el versículo 21 donde Santiago nos habla de Abraham y dice: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios? Ojo, por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. La fe y las acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Cuando tus acciones no reflejan tu fe, es una fe incompleta. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios, y me encanta esa parte. Abraham le creyó a Dios. Estamos creyendo a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Y Santiago usa ese ejemplo de Abraham para ilustrarnos lo que es una fe dinámica y no una fe muerta. Una fe donde a pesar de mi dolor, a pesar de mi situación, yo igual obro de acuerdo a lo que Dios pide que yo tengo que hacer. Y si vamos a hablar de un ejemplo, el ejemplo de Abraham, todos conocemos la historia de Abraham, ¿cierto? Abraham Dios lo saca de su tierra, lo lleva a esa tierra para empezar el pueblo de Israel. Ahora Abraham, Dios le da una promesa, le dice que va a tener generaciones y le dice que mire las estrellas, que así van a ser las generaciones de él. Y él le cree a Dios. Y después todos sabemos la historia de que Dios le pide a Abraham que sacrifique al hijo de la promesa. Finalmente se consuma y se vuelve real algo que era imposible para Abraham. Se cumple la promesa y cuando se cumple, Dios le pide: sacrifícalo. ¿Saben qué hizo Abraham? Sus obras reflejaron su fe. Por eso es que digo que es lindo cuando dice le creyó a Dios. Porque es que para poder actuar en fe tenemos que creerle a Dios. Si no, va a ser difícil que nuestras obras reflejen nuestra fe. Y Abraham hizo caso, cogió a Isaac, se fue a la montaña, hizo el altar y estaba listo y preparado para sacrificarlo, a pesar de él mismo, a pesar de lo que pueda estar sintiendo. Y allá sabemos que llega un ángel, provee un sacrificio y no tiene que sacrificar a su hijo. Dios lo consideró justo debido a su fe. Y esta no va a entrar en teología, pero esta doctrina de la justificación habla de que nosotros, siendo injustos por el sacrificio de Jesús, de Cristo en la cruz, nos hizo a nosotros justos. Somos justos delante de los ojos de Dios, porque el justo se hizo injusto y los injustos nos hicimos justos delante de los ojos de Dios. Y esto no es un proceso, esto no es un acto, esto ya pasó, esto ya fue consumado. Y esto, así como cantamos, nunca va a cambiar.
eres justo y eres un hijo de Dios, y eso no te lo quita nadie. Como cantamos ahorita, la vida puede cambiar mucho. Tus relaciones pueden cambiar, tu matrimonio puede cambiar, tus hijos pueden cambiar, tu economía puede cambiar, tu salud puede cambiar. Si tú miras atrás, 10 años atrás, muchas cosas en tu vida han cambiado, pero lo único que jamás cambiará es que eres un hijo de Dios, y eso no te lo quita nadie. Abraham no fue justo ni fue salvo por obedecer lo que Dios le pidió. Ojo, su obediencia fue la que probó que él era salvo y justificado. Es que tenemos el orden de las cosas equivocado. Pensamos que para ser salvos y para ser justos tenemos que obedecer, y no. Como soy salvo y como entiendo que soy justo delante de Dios, entonces mis obras tienen que reflejar eso. Y ahí es donde hablo del ADN. Si sigues actuando como oveja, ¿sabes? No estás reflejando la obra que hizo ya Cristo por ti. Si realmente entiendes lo que Dios hizo por ti, que no cambia, que nunca cambiará y que no te lo quita nadie, y tienes entendimiento y conciencia de eso, empezarás a actuar de la manera que tienes que actuar. Y el versículo 22 de Santiago dice: ya ves, su fe y sus acciones actuaron ¿en qué? En conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y nosotros tenemos que demostrar esta fe con obras. Nuestra fe debe obedecer a Dios y manifestar eso en nuestra vida diaria. Y es importante que si queremos ser maduros en Cristo, porque no olvidemos, la temática de esta serie es maduros en Cristo. Tenemos que trabajar todos los días en madurar un poquito más, continuar creciendo y, ojo, examinar nuestro corazón y ver qué es lo que tenemos adentro. Y eso es duro, y lo hablamos en los grupos de vida esta semana, o la semana pasada creo que fue. Es que es duro cuando destapamos nuestro corazón y examinamos lo que portamos. Nos da miedo porque no sabemos qué vamos a encontrar, o quizá lo que vamos a encontrar no nos va a gustar. Pero Dios nos llama a examinar nuestro corazón para precisamente ver si nuestra fe es muerta o es una fe dinámica. Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. O sea, más claro no lo puede decir la palabra de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina, de la fe dinámica, de la fe real, de la fe viva. Este segundo capítulo del libro de Santiago hace énfasis en que el creyente maduro practica la verdad. No basta con tener fe, no basta con conocer la palabra, no basta simplemente con el intelecto y con las emociones. Tenemos que practicar la palabra de Dios y convertirla en una realidad en nuestra vida diaria. Es que se tiene que convertir en un estilo de vida. No es por emoción, pero lo voy a meter al gimnasio. No es por emoción ahorita, pero lo voy a meter al gimnasio. ¿Y cuál es mi idea? Pues volverlo un estilo de vida, ¿no? Alimentarse bien es un estilo de vida, hacer ejercicio es un estilo de vida, tener buenos hábitos es un estilo de vida, irse a dormir temprano es un estilo de vida. Para las personas que son saludables, pues llevar ese estilo de vida toma tiempo, pero requiere dar un paso adelante y tomar una acción. Y el reto nuestro que nos da Santiago en este capítulo 2 es empezar a tener un estilo de vida que refleje quién tú eres y que sea reflejado de la palabra de Dios. Y lo que vengo diciendo, que podamos responder a la vida de una manera bíblica, según la palabra de Dios. Que cuando estás pasando situaciones difíciles, peleas, problemas de salud, problemas financieros, qué sé yo, tú le pones el nombre que quieras, tú puedas responder frente a eso de la manera que Dios dice que debes responder y como tú debes responder según tu identidad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Mi oración es que Misión Vida sea una iglesia madura en Cristo, una iglesia que responda a la vida y a las situaciones frente a las demás personas allá afuera de la manera que la palabra de Dios dice que debemos responder. Que podamos llevar una vida de testimonio, ¿saben? Que podamos reflejar la fe y lo que creemos y al Cristo que portamos adentro, que podamos expresarlo en todas las diferentes áreas de nuestra vida.
Y ese es nuestro gran reto. Si nosotros queremos que Misión Vida sea una iglesia madura, pues tenemos que entender que una iglesia madura está compuesta de individuos maduros. Y si nosotros como iglesia queremos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, de poder tener más cafeterías como la que vieron ahí en el Chocó, de poder ayudar a que más personas conozcan de Cristo, de poder ayudar para que más jóvenes conozcan de Él, para que más matrimonios puedan ser restaurados, para que más personas puedan recibir al Señor como su Señor y Salvador y puedan ser salvas. Si nosotros queremos hacer eso como iglesia, pues tenemos que tener una responsabilidad individual de madurar. Porque a medida que cada uno de nosotros madure y empiece a hacer lo que estamos hablando, pues vamos a tener una iglesia madura que va a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el propósito que Dios tiene para ti individual, en tu matrimonio, tus finanzas, con tu familia, con tus relaciones, en todas las áreas de tu vida. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde ya, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Es que a veces lo hablamos como tan a la ligera. Somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre, que olvidamos lo que significa ser hijos tuyos, el privilegio que es ese, que es nuestra identidad, es nuestra esencia, Señor. Yo te pido, Padre, que nos des sabiduría, que nos des voluntad, Señor, para que nuestro actuar refleje quiénes somos, Padre, para que lo que hacemos, Señor, pueda ser una expresión tuya aquí en la tierra, Señor. Que las personas puedan ver a un Cristo vivo a través de nuestras vidas y que nuestra fe dinámica, nuestra fe viva pueda reflejarte a ti, Señor, y ser de bendición para todas las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser de bendición para los demás, Padre. Ayúdanos a empezar a hacer cambios internos, Señor, cambios profundos en nuestra vida para que podamos seguir madurando, Señor, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir luchando contra ese pecado, contra esa debilidad que portamos, Señor, para que todos los días luchemos y nos mantengamos firmes frente a la carne, frente a la tentación, que cada día crezcamos a la altura del varón perfecto. Señor, danos conciencia, Padre, conciencia, Señor, de quiénes somos, para que podamos actuar conforme a eso, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy salimos entendidos de que tenemos que empezar a reflejar y actuar con obras lo que creemos y nuestra fe, Señor. De que nuestras acciones sí importan y que no queremos tener una fe muerta. Queremos tener una fe viva que produce fruto y que trae vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a continuar haciendo en nuestras vidas y en Misión Vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.